A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Bienvenidos amigos a Espinosa Libertad, edición confinamiento. Así que aquí desde Alegría ya no estamos en el plató, pero desde la casa con alegría y regocijo empezamos a hablar con Dani Fernández. Bienvenido, Dani. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a dejar las cosas claras desde un principio. Yo tengo el honor y la alegría de considerar a Dani Fernández mi pan azul. Para los que no sean de Ecuador, eso quiere decir amigo de verdad. Así que todo lo que diga de Dani es poco y un poquito más, y se me permite exagerar porque para eso te digo. Dani Fernández es el mejor teórico monetario de América Latina. Nada más y nada menos. Además de un excelente profesor, una excelente persona y un increíble economista. Dani, bienvenido a Espinosa Libertad. Estamos muy, muy contentos de tenerte aquí. Gracias, Luis. No me cabe el ego aquí en el cuadradito que tengo, no me cabe ahora mismo. Entre yo y tu mamá no hacemos más que subir del ego y eso está bien, para eso están los amigos. ¿Qué más se puede pedir? Dani, la primera pregunta, ¿qué es la economía? Ok, va, ya sabes, esa es casi trampa. Ya sabes que hay casi tantas definiciones de economía como economistas, pero bueno, en principio los economistas manejan dos grandes formas de definir la economía. La primera, que es la más aburrida y probablemente la más incorrecta, pero es la que utilizan prácticamente todos los economistas, que es la ciencia que estudia cómo se asignan medios escasos a fines alternativos. Que es una definición un poco fea, un poco pues oscura y que a veces conlleva que los economistas nos creamos que somos los que tenemos que decir dónde asignar, somos más listos que el resto, y tenemos que decir dónde asignar los medios a los fines, porque nosotros sabemos cuáles son mejor que otros los fines, y además podemos definir de mejor manera cómo se van a utilizar todos esos medios para aprovechar mejor la riqueza nacional o lo que fuera. Esa es, por desgracia, la definición más utilizada hoy en día de economía. A mí me gusta mucho más utilizar una definición de economía que de alguna manera nombre a los seres humanos. Entonces, para mí es el estudio de la acción humana, y en concreto el estudio de la acción humana puede ser muy general, el estudio de la acción humana en el mercado, en el intercambio de bienes impersonales, de forma impersonal. Es decir, mi definición de economía no conlleva el intercambio que haces con tu mamá cuando, no sé, te dice, saca la basura, hijo, y tú le dices, $5. Eso es lo que Hayek claramente decía que era, no puedes poner las normas del microcosmos en el macrocosmos y viceversa, las normas del macrocosmos no las puedes meter en el microcosmos. Dani, era una pregunta y ya a partir de aquí ya tenemos toda la entrevista hecha, porque has dicho por varios puntos. Primera, dices lo que la mayor parte de los economistas dicen. ¿Tú qué tan a gusto te sientes diciendo que eres economista con el mainstream o con la mayor parte de los economistas o con esa relación? Porque luego vamos a hablar de tu formación como economista y otra pregunta que te quiero hacer es si te consideras economista secas o economista de la escuela austríaca. Pues yo me puedo considerar economista de la escuela austríaca. La verdad que no reniego de mis raíces. Yo me formé como economista me formé en el arte de la economía mucho antes de conocer la escuela austríaca. Luego conocí la escuela austríaca y dije, esto de verdad. Sobre todo la descubrí haciendo, bueno, la descubrí en la carrera, pero sobre todo la descubrí haciendo uno de los másteres de economía, y dije, si esto es economía y lo que yo estaba estudiando, que era básicamente diseño gráfico y muchas matemáticas, ingeniería. No sé, alguna de las dos no puede ser economía, pero bueno,
En general yo sí me considero o me puedo considerar economista al lado de otros economistas. Lo que pasa es que muchas de las cosas que van a decir o incluso a veces la propia metodología que se utiliza me duele y me genera problema. Ahora bien, yo considero, y en alguna otra entrevista sí lo he comentado, considero que la distinción de la economía austríaca claramente ni siquiera es la metodología, claramente la distinción de la economía austríaca es la teoría de capital. O sea, ahí es donde hay un mundo, donde, donde no hablamos el mismo idioma. Hablamos idiomas completamente diferentes en comparación con otros economistas. Eso es muy interesante porque es un punto personal tuyo. Yo sí que creo que la metodología y la definición misma, es decir, cuando tú te adhieras a la primera definición de economía que has dado, haces un tipo de cosas. Cuando estudias la acción humana, que es la definición puramente austríaca, haces otro tipo de cosas. Claro. Pero una cosa es si vas a dirigir tú la economía y otra cosa es estudiarla como estudia un científico natural, eventos, antes de hacer ninguna intervención ni nada. O sea, yo no quiero decir cómo funcionan mejor las cosas. Quiero decir cómo funcionan las cosas. Primero entender el mecanismo del reloj y luego ya intentaremos mejorar el reloj. Pero primero vamos a entender qué es un reloj, porque es que si no, vamos... Los economistas no deberíamos ser políticos. En principio la economía pretende ser una ciencia. No sé, ahora veremos la definición de ciencia, si cuadra o no cuadra, o si quieres hablar de eso, pero pretendemos ser una ciencia. Una ciencia pretende conocer cosas. Una ciencia no pretende cambiar las cosas. Cambia las cosas. Ahí vamos después, Dani, a tu función dentro de Market Trends, pero eso va a ser la segunda parte de este programa. Todavía estamos en la primera. Vamos un poquito más allá. Y es, tu formación, yo creo que te da algo único para entender en cierta manera la economía. Quiero decir, te conozco y hablo por ti, que tú no sabes, tú empezaste estudiando administración de empresas y eso es súper importante porque tú tienes la perspectiva micro del balance de una empresa o del funcionamiento de una empresa antes que la macro del agregado keynesiano que te puede ocultar mucho de lo que está ocurriendo en el micro. Tú estudiaste en profundidad econometría, hiciste un máster con una fuerte carga econométrica, eres profesor de econometría, sin embargo eres uno de esos pocos que son lo suficientemente listos para saber econometría y saber que no sirve para prácticamente nada. Es decir, que sepas utilizarlo no quiere decir que no sepas, un poco como esa crítica a Menger, ¿no? Que decían, es que no sabía matemáticas, y su hijo dice, no, sabía más matemáticas que nadie, yo que soy matemático, pero otra cosa es que crea que no es el método adecuado o que no es mejor. Y luego estudiaste la economía de la escuela austríaca, donde sí que hubo una cierta transformación, pero tú, dentro del mainstream económico, tienes tu máster en econometría y una formación en administración de empresas. ¿Cómo crees que esto te sirve para entender la economía mejor? Vaya preguntón. Voy a empezar respondiendo una de las preguntas más sencillas que has hecho, a ver si al final llego a la importante. Sobre la econometría y los métodos matemáticos en economía. Esto es bastante interesante. No es lo mismo un método matemático que la econometría o la estadística. El método matemático, de alguna manera, pretende teorizar relaciones, que son relaciones que se pueden hablar de viva voz, o son relaciones lógicas que puedes tener en escrito o las puedes intentar poner en un lenguaje matemático. Y entonces haces un modelo y el modelo interaccionan partes de un modelo con partes de otro modelo, entonces si pasa esto, pasa esto otro, igual que si haces un modelo, vamos, que los economistas austríacos trabajan también con modelos. Es un modelo, lo que haces es un modelo lógico que pretende resumir la realidad y sobre todo abstraerla, ¿verdad? En ciencia es muy importante la abstracción, hacer una abstracción para tocar o ver o relacionar los temas más importantes dentro de la ciencia. Y luego está la econometría o la estadística en general, los métodos estadísticos. Los métodos estadísticos están muy relacionados con ciencia, o sea, es la ciencia. La ciencia, de hecho, es el método hipotético deductivo. Tú haces una deducción, se presume que la ciencia siempre es deductiva y después la testeas empíricamente. Ese testeo empírico es donde entra la econometría o la estadística en general. Entonces, la estadística puede testear proposiciones empíricas que sean matemáticas o que no sean matemáticas, sean modelos matemáticos o no matemáticos. Usualmente cuando alguien dice me gustan las matemáticas en la economía o no me gustan, no suele hacer esta distinción y es importante a veces hacer esta distinción para saber un poco también de qué estamos hablando. Entonces, cuando uno utiliza los métodos estadísticos, lo que está de hecho haciendo es intentar, porque muchas veces ni siquiera podemos medir, es intentar medir alguna relación y una vez que mides la relación, lo que estás intentando decir es si suficiente número de veces esa relación que yo estoy suponiendo en la teoría se cumple en la práctica, se cumple con los métodos econométricos, entonces digo que,
palabras tontas de estadística, no rechazo la hipótesis nula, no rechazar, o sea, aceptas. O aceptas la hipótesis alternativa. En este caso sería rechazas la hipótesis nula. Dicho de otra manera, que lo que estás haciendo vale para algo. Entonces, todo esto, pues evidentemente, tiene sus limitaciones, tiene limitaciones muy importantes, mucho más importantes que la mayor parte de econometristas están dispuestos siquiera a aceptar. Esto es algo bastante interesante, es algo que yo cuento en mi primera clase porque además la forma en la que están escritos de econometría, la forma en la que están escritos los libros de econometría es la siguiente. La econometría, en general, los métodos estadísticos no pueden o no son capaces de rechazar teorías por sí mismos. O sea, o de aceptar teorías por sí mismos. O sea, son como mucho una herramienta que ayuda a la teoría a tirar luz a la teoría. Por ejemplo, cuando yo digo la relación entre la cantidad demandada y el precio es una relación positiva, porque me lo dicen los datos. Y tú dices, espera un momento, no puede ser, porque no tiene sentido que alguien diga, ¡ay, subió el precio, voy a demandar más! ¡Ay, subió el precio, voy a seguir demandando más! ¡Uy, voy a subir el precio, voy a demandar todavía más! Es una relación de esas que los economistas decimos, aquí hay algo raro. Incluso hay una relación teórica muy rara, que no viene al caso, que es el Bien-Giffen, que podría explicar esto. Que no existe. No lo ha conseguido demostrar nadie en la historia, todavía nadie. Espera, Dani, las ratas en Camboya, ¿eran en Camboya? La rata camboyana, ya hemos hablado de esto alguna vez. La rata camboyana se pensó que era un bien de... Dani, no, vamos rápido, no existen. Ahí te dejo. Ah, vale. No existe. La rata camboyana tampoco era un bien dice. Ya sé. Pero, espera, no... Uno puede decir, ¿para qué vale? Y el propio libro de econometría, en la primera hoja o en el primer tema, te dice, cuidado, que vale para medir cosas que ya sabemos. O sea, todo vale para, o sea, la econometría o la estadística incluso sin teoría se queda completamente coja y es una pata completamente vacía. Claro, es cuestionable si la teoría sin validación con la realidad, que puede ser estadística o no, pero validación con la realidad también se queda coja. Por eso la teoría historia. Pero lo que es llamativo es que gran parte de los que enseñan econometría parece que no se leen ni siquiera el primer capítulo del libro, o si se lo leen lo quieren olvidar porque les gustaría creer que el modelo econométrico sí que define la realidad. Y al final se funciona con el modelo que hay. A veces es increíble, uno cuando se dedica a estos temas, no sabes lo útil que es haber aprendido algo de filosofía de la ciencia. Para ver que no es lo mismo una inducción que una deducción, que el método científico deductivo. Entonces se considera, y en general la gente que se dedica a estas cosas, a saber cómo se genera ciencia, te dicen muy claro que el método inductivo no vale para absolutamente nada, y esto es un poco lo que tú estabas contando. O sea, si yo hago Big Data de esto que se está poniendo tan de moda y saco relaciones, las relaciones que sacan son bastante estúpidas. Necesitas un ordenamiento o preordenamiento de los datos. Ese preordenamiento de los datos es lo que estás haciendo con la teoría, es decir, necesitas unas, como decía Buchanan, unas gafas, ¿no? Las gafas, me pongo unas gafas rosadas y veo todo rosa. Eso significa que mi teoría me está preconcibiendo a ver el mundo de una manera. Y por eso, porque si ya estoy preconcebido, lo que yo busco, y esto es uno de los problemas que hablaba Popper, si yo ya tengo las gafas puestas y veo todo rosa, lo que busco es todo de color de rosa. Por lo tanto, no puedo buscar algo que no sea rosa si ya lo veo todo rosa. Esto por muy aséptico o científico en el sentido de técnico o a priori, o sea, que no tiene ningún prejuicio que se suelen considerar los que hacen econometría, pero ¿qué variables metes en el modelo? ¿Cuánto ponderas las variables en el modelo? ¿Cómo mides las variables en el modelo? ¿Sobre qué haces el modelo? Todo eso ya es un prejuicio, aunque tú te creas que no tienes prejuicios, pero tienes más prejuicios exactamente los mismos que tienes cualquier otra persona que hace teoría. Esto no es un debate entre ciencia o teoría. Esto es un debate entre unos prejuicios u otros. Eso es. ¿Qué medimos? ¿Cómo los medimos? Por ejemplo, mira, una cosa también interesante, los psicólogos, y en general los psicólogos esto del comportamiento, que se lo pasan también haciendo experimentos todo el rato. Vamos a hacer un paréntesis, Dani, vamos a decir en público lo que hemos dicho en privado. Dentro de toda la ciencia son los que hacen cosas más divertidas a día de hoy. Perfectamente inútiles o casi perfectamente inútiles, pero muy divertidas. Eso no se los va a negar nadie. Divertidísimas, sí. Pero ellos están, o muchas veces comentan, dicen, mira, me da igual que conozcas tus sesgos. Es decir, me puedes leer a mí. Puedes saber que tienes 10 tipos de sesgos, 15 tipos de sesgos, depende del autor que leas, ¿no? Y sabes tus sesgos y aún así vas a ser fruto de tus propios sesgos. Da igual, aunque los conozcas.
Entonces, Claro. eso alimenta un poco lo que tú estás diciendo, que al final es una visión del mundo contra otra visión del mundo. No Es es que no... un debate técnico de, mira, aquí están mis datos y aquí está mi regresión y aquí están mis pruebas de estabilidad de los coeficientes y aquí está... No. O sea, aquí, cómo lo mediste, qué metiste, de la manera en la que la metiste, importa todo. Y probablemente lo hiciste de manera consciente, si es que eres alguien muy sesgado, o de manera completamente inconsciente si te crees que eres un científico social completamente no, insesgado. Pero ahí lo sigues teniendo. Querido Dani, te cortamos porque aquí llevamos la mitad de Espinosa Libertad y ya llevamos... ¡Wow! Aquí ha habido profundidad. Muchas gracias, queridos amigos. Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad en esta segunda sección de su programa favorito con Dani Fernández, que estamos hablando de qué es la economía, qué es la ciencia, qué ha hecho él en su vida, cómo ha llegado a ser profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y cómo es director de Market Trends, que en el fondo Market Trends, ahí donde le veis a Dani, con esa, parece una persona seria, se dedica a ser brujo e intentar averiguar el futuro. Dani, ¿qué capacidad tiene un economista de intentar prever qué ocurrirá en el futuro? Prácticamente nada. De hecho, Pero si te pagan para eso. Sí, me pagan para eso. Bueno, lo que puedes hacer son varias cosas y yo en eso sí estoy... en eso sí soy muy hayekiano. En general a mí me encanta Hayek, hay algunas cosas que ya puedo decir no me gustan más o menos, pero en ese tema claramente hayekiano. Es decir, se pueden hacer predicciones de tendencia. No puedes hacer una predicción concreta. Hacer una predicción concreta es jugar al bingo o jugar al casino o irte a tirar una ficha al 10 y voy a acertar. Pues si acertaste, pues tienes una suerte que no te la crees ni tú y lo más probable es que no aciertes. Espera, Dani, ¿te gusta el casino? ¿Tú eres de personal de apuestas? No. No. Una vez, pero cuando las 2 primeras veces fui, gané y dijo, uy, qué divertido, puedo ganar a la banca. No, ya. Siguientes veces te das cuenta de que no ganas a la banca, es una estupidez, igual que comprar lotería es una estupidez. O sea, sabes que cuanta más lotería compras, más probable la esperanza estadística de que pierdas dinero es más alta. Es decir, la esperanza estadística de ganar dinero es más alta cuanto menos lotería compras. Esto es interesante. O sea, porque al final, si compras todos los boletos, pierdes. Seguro. O sea, tienes... Cero, claro, porque la banca va a ganar seguro. Entonces, sabes que asintóticamente, cuanto más compres, menos vas a ganar, o la esperanza de ganar es menor. Pero en Market Trends, ¿qué es Market Trends y a qué os dedicáis? Porque ¿de qué se entender averiguar el futuro? Bueno, lo hacemos poco y lo estamos haciendo ahora solamente porque pues, nos lo están pidiendo por todos lados. Pero yo no me importa decirlo muchas veces nunca en público, oye, que esto no, que no. Y aparte damos unos amplitud en las estimaciones, decimos, ¿cuánto va a crecer el año que viene el PIB de Guatemala? Acabamos de darlo. Bueno, entre menos 0,3% y menos 3%. Un margen. Ay, lo único que estoy diciendo es, seguro que lo que está diciendo el Banco de Guatemala, que es que vamos a crecer un 1 y pico por ciento, seguro que no. O sea, eso seguro que no. Lo único que estoy diciendo es, seguro que lo que tú estás diciendo está mal. Eso, pero a mí, decir con seguridad. A mí eso me llama la atención porque estábamos hablando a mediados de abril del 2020 con una incertidumbre horrible sobre el COVID y veo a todos los grandes economistas y los que yo más respeto, incluidos tú, haciendo predicciones cuando yo, que tengo una posición mucho más escéptica y mucho más de principio, es decir, es que simplemente hay tanta incertidumbre que es que no lo sabemos, no lo podemos saber, no lo vamos a saber. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que no tienes instrumentos para actuar? Sí, tienes instrumentos, los principios y la teoría económica, que sigue funcionando, los incentivos siguen funcionando, siguen estando, pero hay una ansia por intentar saber lo que ocurrirá. Sí, y tiene todo el sentido del mundo esa ansia, porque al final
Mira, ¿sabes para qué hemos calculado nosotros eso? Sobre todo, porque estamos calculando el agujero fiscal que se le va a generar al gobierno. Entonces, sabemos y podemos tener una idea, y eso sí es bastante más exacto, de si se cae el PIB un 1%, ¿cuánto se va a caer la recaudación fiscal? Si se cae un 2%, ¿cuánto se va a caer la recaudación Sí, eso sí. Entonces, hacemos una estimación así muy general, como has escuchado ahora, y ponemos escenarios. Entonces, pongo un escenario muy positivo, que es que no se caiga tanto el precio del azúcar o del café, que importan mucho para Guatemala, que la economía empiece a partir de la semana que viene ya poco a poco a ganar, o sea, perdón, no la economía, perdón, que el gobierno deje a la economía funcionar a partir de la semana que viene. Eso es muy distinto. Eso es lo que... Ya te estaba viendo que estabas así incómodo y efectivamente eso es lo que está pasando en medio mundo. Bueno, si todo eso pasa, creemos que va a haber probablemente una caída brutal, eso seguro, pero luego va a haber una recuperación muy rápida. ¿Cuánto? No sabemos. Y probablemente lo que estamos diciendo es, con muchísima suerte acabas el año en 0%. Con muchísima suerte. Entonces, y eso es lo que a nosotros nos interesa porque estamos calculando si va a quebrar el Estado de Guatemala o no, entonces, como lo tenemos que calcular, tenemos que saber cuánto va a ingresar. Y sí puedes saber cuánto va a ingresar en función de la recaudación en función de la actividad económica. Sí, sí. Nuestra estimación económica es una estimación que viene dada por una exigencia, es una exigencia intermedia. Quiero esa estimación para tirar algún escenario. Tiro un escenario muy negativo, cae el PIB un 3, tiro un escenario medio, cae el PIB prácticamente nada, y pues escenarios positivos no hay. Pero ahí, Dani, yo, igual que en la parte anterior, decía, admiro mucho de ti que eres un experto en econometría, o sea, lo manejas y manejas las herramientas y lo manejas con alta solvencia y tú mismo sabes que tiene una validez relativa. También admiro mucho de ti que te dedicas a hacer predicciones, que eres una de las personas que mejor hace predicciones y que mejor hace tendencias de mercado, market trends en América Latina. Sin embargo, tienes la suficiente inteligencia para darte cuenta que eso tiene un valor relativo y la suficiente honradez, que yo no sé, los que no son como tú y no lo dicen, no sé si es falta de inteligencia o falta de honradez, y tampoco lo quiero saber, y la suficiente honradez para decir en público, oye, mi predicción tiene los límites que tiene, que son evidentes e insalvables, o sea, no es que yo sea más torpe que el Banco de Guatemala o que yo sea, no, es que es insalvable porque no se puede saber, y te digo abiertamente que es una predicción con límites insalvables, pero que puede servir, pues eso, para predicciones a largo plazo, para grandes tendencias, puede servir, pero eres lo suficientemente inteligente y honrado para hacerlo. ¿Tú crees que tus colegas que no lo dicen no son inteligentes, no son honrados? No, bueno, yo tampoco manejo con tanta solvencia la econometría como me gustaría. Y te voy a contar exactamente por qué, porque hay otros intereses. Es decir, porque me gusta, como ya me has nombrado, y que me gusta tanto que me lo digas, el mejor economista monetario de América Latina, ya sabes que a mí la teoría monetaria me gusta muchísimo. Entonces, pues tengo la teoría monetaria. Desde que estoy en Guatemala, pues evidentemente, pues yo vengo aquí a hablar de teoría monetaria y la gente me dice, oye, que está el país hecho un desastre, que Sí. es el desarrollo. Entonces me empiezo a meter mucho y a aprender cosas de desarrollo. Es decir, por fortuna, y mi universidad me lo permite, por eso me gusta tanto también trabajar en la Marroquín, de la misma manera que probablemente a ti también te lo permite la tuya y también te debe gustar trabajar tanto en la San Francisco de Quito, y es que nos permite ser algo así como hombres del Renacimiento. Es decir, no tengo que ser el que más sé de mi tema en el mundo, que es a lo que lleva hoy la academia, sino que me puedo permitir el lujo de esa cosa que está en extinción de ser un intelectual, es decir, de aprender varias cosas. Cuando aprendes varias cosas eres un profesor, bajo mi punto de vista, y yo que te tengo a ti evidentemente, como a seguir por todo lo que sabes de tantos temas, pues te hace 1000 veces mejor profesor. Porque puedes hablar de una cosa, puedes hablar de otra, puedes hablar de otra, y lo mejor de todo es conectar varias de esas ideas y varias de esos lugares del saber o de esas áreas del saber que muchas veces tienen círculos trabados y que si solo sabes de esto, nunca sabes que la economía se solapa con filosofía, no tienes ni idea. Dani, pero Dani, un buen profesor... Con sociología, entonces todas esas cosas te hace mucho mejor intelectual, profesor, y yo creo que también te hace mucho mejor escritor, aunque limita mucho tu capacidad de publicar en journals académicos y todas esas cosas. Creo que eso es la razón por la cual, si tú eres simplemente un económetra, pero eres el mejor económetra del mundo, probablemente cuando ves mis programas econométricos en R, dirá, haces así. Cuando empiezas a saber un poco más del tema, pues yo puedo hacer
un programa en R y puedo hacer unas cosas chulas en R, pero sinceramente no puedo hacer ni la mitad de lo que puede hacer alguien que es mucho más, o que solo sabe de econometría. Entonces, ese tipo, cuando le confrontas, y eso ya es un tema puramente sentimental y psicológico, cuando les confrontas con que su inversión de su vida es posible que no valga para mucho y tiene un capital invertido humano brutal en eso, sinceramente no creo que nadie en su sano juicio, por muy inteligente que sea, es que da igual, es un tema puramente emocional, nadie en su sano juicio te va a decir lo que yo hago, pues tiene cierta que es un poco lo que digo, ¿no? Pues las estimaciones que hacemos tienen cierto interés, pero tienen más de brujería que de ciencia. Pero Dani, pero ahí cuando dices el tiempo y eso que ha invertido depende, porque gran parte de la academia considera que ser un gran académico es publicar cuantos más papers más especializados. Da igual que no tengan mucha conexión con la realidad, da igual que no sean leídos el gran número de personas, da igual que seas incapaz de explicar para ser profesor de universidad. ¿Sabes la estadística esa? Que me parece que la mitad o el 60% de las citas están mal hechas. Están mal, porque solo citan lo que cita otro. Pero ¿eso qué es lo que significa? Que no lees. Y eso es lo que es un mal intelectual y un mal profesor. Si no lees, y aparte la academia te lleva a que no leas. Porque supongo que probablemente tu audiencia ya lo sabe, porque ya seguro que se lo has recordado muchas veces, pero si tú lees un libro, los libros son difícilmente metidos en un paper académico. Tú no puedes meter como referencia un libro porque te dicen un libro, pero el libro... No. Y un libro que tenga más de 5 años. Ay, eso además, ni un paper que tenga más de 5 años. Hace 5 años, pero ya el conocimiento ya hace 5 años, ¿pero qué vas a hablar si hace 5 años? Dani, hasta aquí hemos llegado al primer programa de Espinosa Libertad con Dani Fernández, pero no se preocupen que Dani tiene tanto que hablar y todavía no lo hemos preguntado por su especialidad. Y no vamos a hablar de nada de lo que ustedes se creen, vamos a hablar de política monetaria, que le apasiona. Hay gente rara en el mundo, pero hay gente a la que le apasiona la política monetaria. Muchas gracias, Dani. Nos vemos la semana que viene. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. En su sección favorita de Espinosa Libertad vamos a leer de literatura, porque como muy bien decía Dani Fernández antes, un economista que solo sepa de economía no es un buen economista. Así que hay que aprender un poquito de todo y también de literatura, entre otras muchas cosas. Y Dani quiere leer algo de que le dio gustar como cuando tenía 15 años. Dani, ¿qué quieres leer? Gracias y desgracias del ojo del culo, dirigido a Juana. Maravilloso. Dentro, Dani, por favor. Ok. Quien tanto se precia de servidor de vuesa merced, ¿qué le podría ofrecer sino cosas del culo? Aunque vuesa merced le tiene tal que nos puede prestar a todos. Si este tratado le pareciese de entretenimiento, léale y pásele muy despacio y a raíz del paladar. Si le pareciere sucio, límpiese con él y béseme muy apretadamente. De mi celda, etc. No se espantarán de que el culo sea tan desgraciado los que supieren que todas las cosas aventajadas en nobleza y virtud corren esta fortuna de ser despreciadas de ella. Y él, en particular, por tener más imperio y veneración que los demás miembros del cuerpo. Mirado bien, es el más perfecto y bien colocado de él, y más favorecido de la naturaleza. Pues su forma es circular, como la esfera, y dividido en un diámetro y zodíaco como ella. Su sitio es en medio, como el del sol. Su tacto es blando. Tiene un solo ojo, por lo cual algunos le han querido llamar tuerto. Y si bien miramos, esto debe ser alabado, pues. Se parece a los cíclopes, que tenían un solo ojo y descendían de los dioses del ver. El no tener más de un ojo es falta de amor poderoso. Fuera de que el ojo del culo, por su mucha gravedad y autoridad, no consiente niño.
y bien hilado es más deber que los ojos de la cara. Dani, hasta aquí tenemos que llegar y no seguimos diciendo austeridades de lo innombrable. Un abrazo y hasta la semana que viene, que empezaremos a hablar de teoría monetaria. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.